Muy bien, buenos días a todos y a todas. En este sentido, bueno, como les había mencionado, el día de ayer, en la última clase, antes de concluir en este caso, antes de iniciar el tema práctico que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, como una cuestión de ejercicio, más que una cuestión práctica, es un tema de ejercicios para la participación, para el puntaje de participación, etcétera. Pues vamos a iniciar el avance y voy a tomar lista. Ojo, no se olviden que tomo lista antes de culminar la clase, ¿ok? Alguna persona que tenga que salirse antes, un poquito después, etcétera, tiene que hacerlo conocer, porque caso contrario estamos en un conflicto como el día de ayer, que había gente que sí estaba en clases, pero que cuando he llamado lista no estaba, ¿ok? Entonces no se olviden de aquello. Bueno, entonces, por otro lado, para no perder más tiempo, no se van a olvidar de que para el examen final, cada uno de ustedes tiene que traer su propio informe, sea informe o su propio dictamen, el que ustedes hayan realizado antes de las clases, para que este pueda ser sometido a interrogatorio o para que sea sometido a interrogatorio por mi persona, porque van a dar examen oral en el trabajo final. Esa va a ser la calificación que se les va a otorgar. Por lo tanto, evidentemente, como ayer consultaba la colega Susi, indicaba si es que habría que colocarlo en el formato que estamos aprendiendo, etcétera. So, yo les dije que lo dejen a su criterio porque hay muchos informes que ustedes ya han remitido y que evidentemente ya están en instancias judiciales, entonces no habría ningún inconveniente de que ustedes lo puedan pues presentar hacia el final del examen final que va a ser en la última fecha de febrero, ¿ok? Entonces, sin más ni menos, y cualquier duda, pues directamente pues me escriben al celular para hacerme alguna consulta. Vamos a empezar directamente donde habíamos quedado, que es una especie de repaso. Voy a detener mi video. Es una especie de repaso que vamos a realizar, porque esto ya lo habíamos visto literalmente en el primer módulo, si no recuerdo, es en la segunda o tercera, creo que es en la segunda o tercer tema que hemos visto acerca de lo que es básicamente, y muy de pasada vimos lo que era la metodología de la evaluación en psicología forense. El día de ayer habíamos visto la evaluación psicológica para el psicodiagnóstico. Es decir, cómo llegamos a un diagnóstico que les he explicado para posteriormente planificar los objetivos terapéuticos, que eso era una cuestión netamente clínica, que está basado en el método científico. De la misma manera, cuando hablamos de la metodología de la evaluación en psicología forense, no debemos olvidar que la metodología de la evaluación en psicología forense también está basada en el método científico, algo que les había propugnado desde el primer módulo, cuando les señalaba que la evaluación psicológica en sí constituye, pues, un elemento fundamental en diversas áreas de la psicología, y no es de menos en la psicología forense, porque ese proceso que nos va a llevar, esos procedimientos que utilizamos para realizar la evaluación psicológica, que son previos, posteriores, pues van a dar como resultado la elaboración del informe psicológico forense, o en su caso, si somos nombrados como peritos, del dictamen psicológico pericial. Y es a partir de ello que nuestra metodología tiene que ser rigurosa y enmarcada en el método científico. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que guiarnos por diferentes pasos que den lugar a que nosotros nos planteemos determinadas hipótesis y que estas hipótesis sean puestas a prueba cuando nosotros aplicamos herramientas psicológicas como la entrevista, la observación, los instrumentos psicométricos, etcétera. Y por otro lado, también cuando hacemos el cotejo o la interpretación que hacemos junto con la entrevista para responder a los puntos de solicitud que nos hagan las autoridades jurisdiccionales. Además, que para cuando nosotros nos planteamos hipótesis, pues estas hipótesis nos permiten, pues, evitar lo que se llama el sesgo de confirmación, que es cuando la persona quien está realizando un determinado trabajo
dentro del área de la psicología, quiere obtener un determinado resultado. Por lo tanto, hace todo lo posible para llegar a ese resultado que quiere llegar, ¿no? Y en muchos casos puede forzar resultados para confirmar lo que cree que ha ocurrido, lo que puede ocurrir en psicología forense. Yo digo, esta es víctima, 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 y hago todo lo posible, escarbo y demás cosas, aunque me sea evidente las contradicciones que pueda tener dentro de su relato. Por lo mismo, quiero llegar a que sea víctima. O por su lado, encontrarle a esta persona que está, que le endilgan un determinado hecho delictivo, hago todo lo posible para como que maquillar, en pocas palabras, la imagen que tiene, a pesar de que es bastante evidente, por ejemplo, la promiscuidad, el tema de conductas antisociales, etcétera, que me darían un mayor puntaje de psicopatía, por ejemplo. O en su caso, en familia, hago todo lo posible de mostrar que uno de los progenitores es mucho más competente que el otro progenitor. Entonces ahí estamos entrando en un sesgo de confirmación por lo que nosotros creemos que puede ser, ¿no? Y para evitar todo eso, pues nos tenemos que plantear hipótesis. En Bolivia generalmente no se ponen las hipótesis que uno realiza, porque a veces las tenemos en la cabeza o a veces las anotamos, etcétera, pero lo ideal en los dictámenes, no lo ideal, lo que está exigido por la comunidad científica es que se pongan hipótesis, ¿ok? Las hipótesis de cuantificación o semejanza o las hipótesis contrarias, ¿no? Sobre todo en dictámenes. Entonces, en ese sentido, es que al plantearte hipótesis, das lugar a que puedas o no se puedan cumplir determinadas, cualquiera de ellas. Y en ese sentido, evitas el sesgo de confirmación y puede darse lugar a lo que se conoce como el principio de replicabilidad. El principio de replicabilidad consiste básicamente en que si nosotros utilizamos una evaluación psicológica forense o realizamos una evaluación psicológica forense de forma clara, organizada, planificada, cualquier otra persona que realice o que tomaría el mismo método tendría que llegar a los mismos resultados. Y eso es algo que, por ejemplo, lo vemos cuando hacemos metaperitajes. Yo tomo en cuenta todo lo que la persona ha realizado y digo, ¿por qué se ha obtenido esto? Ha llegado a esta conclusión. Yo estoy leyendo todo el relato, viéndonos a penal, ¿no? Viendo todo que solo han debido ver en psicología forense en la práctica penal, que cuando ustedes leen todo el relato, por ejemplo, cuando vemos psicología del testimonio, nos piden credibilidad de testimonio, pues leemos todo el relato. Yo cuando me meto a leo todo y digo, ¿por qué le puse indeterminado? Pero aquí hay un relato, tiene que hablar sobre el relato, no decirme es indeterminado porque se ha retractado. No, 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 tienes que versar sobre lo que has hecho. Entonces ahí, evidentemente, toda la metodología que he utilizado es correcta, pero el resultado y la conclusión no es correcta. Ahí es un problema de fondo. ¿Cuál es el dilema? ¿Quiere lavarse las manos? Yo dice mejor ni chicha ni limonada, la clásica, le pongo el indeterminado y que ya vean cómo resuelven cuando traen cuestión del prejuicio o más que prejuicio, el perjuicio que se pueda tener. En función a estos tres aspectos que se llevan en psicología general, pues es que empezamos y recordamos lo que habíamos avanzado en el primer módulo, pero de manera muy rápida. La metodología, como les mencionaba, en la evaluación psicológica forense, comparando con el proceso para el psicodiagnóstico, que es la evaluación psicológica clínica, pues de la misma manera realizamos una serie de procedimientos. Entonces, para la realización de la metodología, pues aplicamos o realizamos un conjunto de procedimientos, que estos procedimientos que nosotros vamos a realizar para tener como punto final la elaboración de un informe, un dictamen psicológico forense, va a constituirse una prueba dentro de un determinado proceso legal, civil, familiar, niñez, adolescencia, penal. Por lo tanto, debe existir rigurosidad y tener cientificidad. No es como las reglas Dauber. Ustedes han debido ver el tema de las reglas Dauber, ¿no?
que te dicen las reglas Dauber que tienes que aplicar algo que ya se aplicó anteriormente y que tiene rigor científico. Y que todo lo que tú apliques ya haya sido avalado por la comunidad científica. Por ejemplo, si yo aplico un MMPI 2, versión 4 del 2019, que es la última versión, donde ha quitado algunas cosas y es más sencilla, caro, pero más sencillo, lamentablemente, pues se han hecho un negociango con el tema de las pruebas, te da resultados bastante claros en cuanto a la personalidad. El margen de error es muy poco, muy corto, ¿no? Su alfa de Cronbach es de 0.958, o sea, ya casi llegando al 1, por lo tanto es casi perfecto, podríamos decirlo así. Y entonces, mi persona, al aplicar este instrumento, va a seguir con los mismos resultados que yo voy a poder dar de personalidad, síndromes clínicos, ver defensividad, ver un montón de cosas, ¿no? Entonces, quien pues tenga y aplique o revise el MMPI-2 se va a basar para ver si la interpretación ha sido correcta o no ha sido o ha sido incorrecta. Y fuera de ello, tomando en cuenta las reglas Dauber, el MMPI-2 data de 1954, 52, perdón la fecha, al mismo tiempo que se lanza lo que es el tema de la aparición, por ejemplo, o la cuestión de la APA, por ejemplo, ¿no? Que es paralelo. Entonces, en ese sentido, perdón, no es la APA, es el DSM, que da lugar, el DSM-1 data de 1952 y 54. Eso les he dicho en la historia de la psicología forense. Entonces, en ese sentido, pues, si yo aplico esta prueba, ya tiene un rigor científico de hace más de 50 años atrás, o más de 70 años atrás. Por lo tanto, es una prueba válida, aceptada por la comunidad científica, aceptada por muchos y otros artículos académicos, por Ramón Arce Fariña, que te dicen aplícalo para el sistema de evaluación global, que lo han debido ver en penal, etcétera, ¿no? Entonces son varios aspectos que te dicen, por ejemplo, que para aplicar una determinada metodología tiene que haber con anterioridad un respaldo científico por detrás. Y eso es algo importante, ¿no? Porque si una persona dice, no, es que yo he hecho esto, bueno, pues escríbelo y manda a la comunidad científica para que pues sea avalado. Es en ese sentido que los psicólogos nos basamos en la cientificidad de nuestra ciencia. No podemos crear nuestro propio instrumento, ¿no? Porque no está avalado. Es como que dijeras, no, es que yo le he aplicado una escalita que yo he hecho para ver autoestima. Sí, pero está realmente, perdón, avalada con la comunidad científica, etcétera. Entonces, ¿cuál es esta cuestión que, por ejemplo, un colega mío, a quien tengo mucha estima en Oruro, pues me ha hecho preguntas netamente estadísticas relacionadas al alza de Cronbach, no de todas las pruebas que ha aplicado. Más bien ya me la olía porque es experto en estadística, entonces ya me la olía, entonces ya me puse todas el 0.9, 0.7 y demás cuestiones, ¿no? Para ver dónde me iba a agujerear con el tema estadístico, que es mi debilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, todo esto se aplica y se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos un caso y empezamos a realizar la evaluación. No debemos olvidar que toda la evaluación psicológica forense que realizamos se va a realizar dentro de un proceso judicial, sí o sí. ¿Cuáles son esos elementos que conforman? El evaluador, evaluadora, persona o personas evaluadas, porque depende. Obviamente que si hacemos en caso de penal, que eso se lo han debido explicar bien y ustedes lo manejan como que así, así muy bien. En penal es bien claro, a diferencia de familia, de niñez y adolescencia. En Bolivia el trabajo en penal es bien claro. O evalúas a la víctima o evalúas al agresor. No puedes hacer los dos al mismo tiempo. Sí, en algunos casos pasa de que tú estás evaluando al agresor o al presunto agresor, perdón, y de paso te meten de que hagas la revisión del dictamen que se ha hecho a la víctima. Sí, eso ocurre,
¿Se puede hacer? Claro que sí, porque no estás dando una opinión sobre el resultado, si decir si es creíble o no es creíble, es víctima o no es víctima. Estás dando tu punto de vista de la metodología que ha utilizado la o el psicólogo forense. Y también persona o personas evaluadas porque pues podemos tener 2, 3 personas dentro de un mismo caso a quien vamos a evaluar. Pueden ser la niña víctima, 3 niños testigos y también los elementos, obviamente, fuera de penal. En niñez y adolescencia evaluamos a todo el entorno familiar que consideremos que forma parte, porque puede estar establecido entre familias monoparentales, biparentales, ¿no? Pero también conformada por familia ampliada, donde está la abuelita, el abuelito y que viven con los padres. Entonces, ese es el entorno familiar en el que se encuentra el niño. Entonces, ahí nosotros estudiaremos, pues, en el primer día de contacto, quiénes son estas personas a quienes vamos a evaluar, ¿ok? Los instrumentos y las técnicas de evaluación que conforman como elementos también parte de nuestra metodología. Por eso la evaluación debe ser sistemática y estructurada. No podemos ir nosotros a, como yo lo digo, a improvisar. A veces ocurre, y es lamentable, y no es nuestra culpa, que nos mandan a hacer determinados informes cuando solamente está el requerimiento y no sabemos de qué se trata. Por eso, previamente, la persona tiene que conocer por lo menos los antecedentes del caso, porque nos traen el quién contra quién, o nos dice, así como les he dicho, a dibujo libre, que los jueces de familia ya, pues ya van a tener ese lineamiento de que no es a dibujo libre, porque a veces nos dicen informe psicosocial. Entonces yo, ¿cómo lo hago? Es como que a gusto de yo, lo que yo creo que considero que es, y ahí es donde se empiezan a cometer errores garrafales. Y ustedes saben que en familia se arrasa, ¿no? A todo un conjunto de personas, que eso puede generar un malestar total en la familia en vez de generar un bienestar. No debemos olvidar que pues hay diferentes situaciones en las que puede ocurrir en que informes psicológicos forenses, por el peso que le puede dar el juzgador, va a traer consecuencias legales que pueden ser arrasadoras para las otras, para el entorno o para los sujetos procesales. Es por eso que, como les decía, es una carga dura que se tiene ante el perito, ante el psicólogo, porque no olvidemos que los informes psicológicos que se hacen de primer contacto hacen que estos tengan una carga probatoria para una imputación. Por lo tanto, tiene que haber, con pocas palabras, tiene que ser casi perfecto, casi perfecto. Tenemos que dejar afuera sesgos personales y demás situaciones. Recordando al maestro Bismarck Pinto, que en paz descanse desde el año pasado, ¿no? Cuando él nos decía en clases, si tú tienes sesgos conforme a lo que tú crees, sobre todo en el ámbito de familia, que familia es papá, mamá, hijitos, estás haciendo daño. Debes irte de ese laburo porque no vas a lograrlo. Porque si pones sesgos personales en el trabajo que estás realizando, nunca vas a realizar un trabajo idóneo. Porque si yo creo y pienso de que toda persona es víctima y no le pongo esta cuestión de la duda y el escepticismo de lo que me está diciendo, por más que sea evidente cuando estoy transcribiendo las inconsistencias que existe entre lo que ella dice haber ocurrido, donde hay cosas que no dan lugar y le pongo en conclusiones que está sufriendo todo tan nana porque me ha verbalizado y me ha dicho que está traumatizada. Ya estoy imprimiendo esta cuestión de que todas las personas que denuncian son víctimas y todas aquellas personas a quienes han sido establecidas como agresores lo son y los trato con la punta del pie, pues no estamos haciendo realmente un trabajo positivo. Es un trabajo totalmente sesgado. Y también, por otro lado, no debemos olvidar que este tema tan importante en psicología forense relacionado a los sesgos, sobre todo hay cuando, por ejemplo, el delito que es más estigmatizante
para las mujeres especialmente, es el infanticidio. Y entender un infanticidio, que lo que es la vida detrás de esa persona que ha dado muerte a su hijo, en muchos casos ha generado violencia institucional en personas, que son muy pocos casos en Bolivia, de personas, de madres, que han dado muerte a sus hijos en un estado crepuscular, es decir, con un brote psicótico, y nadie se ha tomado la molestia de ver y averiguar qué es lo que habría pasado. Es como que faltaba un caso que le den la soga para que se cuelgue, porque todo el mundo le decía que era lo peor del mundo, ejerciendo demasiada violencia institucional, y la persona no comprendía qué es lo que había pasado, porque no se acuerda. Y no se acuerda porque dice no me acuerdo, sino porque realmente no se acuerda. Pero eso hay que probarlo, ¿no? La inimputabilidad es bien compleja, y probar la inimputabilidad es un arduo camino para probar la inimputabilidad de una persona. Por eso, la responsabilidad en el trabajo solicitado es fundamental, porque lo que todos nosotros como psicólogos forenses realizamos va a tener una repercusión de una u otra manera. Si bien les he dicho que no es la prueba fundamental, porque vamos a encontrar otras, lo que realice el investigador asignado al caso, lo que realice el médico forense, lo que realice una y otra cosa, hace de que pues la persona pues tenga una responsabilidad también conjunta con el médico forense, con el investigador asignado al caso. Y más aún cuando somos peritos, por ejemplo, leemos todas las pruebas. Y ahí cuando encontramos inconsistencias decimos, ¿por qué este caso ha avanzado? ¿Por qué este caso ha avanzado cuando, un segundito, por favor, espérame un minutito. Mil disculpas. Entonces, como les indicaba, la responsabilidad es fundamental, sobre todo cuando veo los casos de pericia y voy a juicio, digo, ¿cómo este caso ha llegado a juicio? Este caso debería haber muerto en la etapa preparatoria, pero estamos con una crisis en el sistema judicial. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en el trabajo tiene que ser ahora más exquisita. Lamentablemente, todo hay como que hubiera un orden en el que todas las personas, sobre todo en el tema penal, tiene que llegar a juicio, haya o no sea, sea o no sea, y le dejan en manos de los jueces para que ellos dispongan la absolución o, en su caso, dispongan la culpabilidad con una pena privativa. Eso genera un malestar porque estamos generando una cuestión del sistema judicial que se llene de una mayor cantidad de casos cuando estos ya pueden irse sacando y zanjando, ¿no? Hay casos que para mí gustan sido ridículos que he llegado a pericia y decía, pero ni dónde, pues desde el primer informe ya te das cuenta que está todo mal, o sea, hay inconsistencia total. ¿Dónde está la lectura completa? Y eso es algo que cuando vemos el tema de la valoración de prueba, no leen. La gente no lee, se ha olvidado de leer, se lee las conclusiones cuando en las conclusiones está una cuestión muy sintética, y por esa misma razón, pues en las conclusiones no nos podemos olvidar de la importancia de poner lo más sustentable posible. Esto habíamos visto las diferencias entre una valoración y evaluación psicológica forense. No es lo mismo, de acuerdo a lo que nos indica no es Andrea, Adriana Espinosa. La valoración en sí misma, como habíamos visto, es limitada en tiempo y recursos. Es a partir de una entrevista semiestructurada, la observación, ¿no? La observación no conductual, la observación natural propia del sujeto relativo a la disciplina de la psicología, etcétera. Cuando me piden valoración es como que simplemente vea a mi criterio qué es lo que está ocurriendo con esta determinada persona. Pero la evaluación psicológica forense, que es lo que nos ocupa, es una labor rigurosa. Efectivamente, la valoración ingresa en la evaluación psicológica forense o es parte, sí, claro que sí, la valoración es parte de la evaluación psicológica forense. Por ejemplo, yo realizo una evaluación psicológica forense a una persona que ha llevado ya penal, a una persona presunto agresor sexual. Entonces me piden como puntos de pericia que realice lo que es personalidad, que realice si esta persona tiene impulsividad y agresividad, que es para mí los clásicos puntos, y también el riesgo de violencia sexual. O me dice si es un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, etc.
Pero eso, traducido de lo jurídico a lo psicológico, es valoración de riesgo de violencia, valoración. ¿Por qué? Porque a partir de la evaluación psicológica que tú reúnes con pruebas, perdón, con entrevistas, pruebas, la observación conductual si ustedes quieren, entrevistas a colaterales. Entonces, ¿qué haces? Valoras toda esa información para establecer los ítems de riesgo de violencia, ¿no? Los históricos, los clínicos y los de gestión de riesgo. Haces una valoración de todo, a partir de toda tu interpretación que has hecho, tú valoras y dices, hago la valoración de riesgo. Digo, al ítem 1, historia de conducta delictiva sexual. Reviso las documentales, me han comentado que nunca había tenido problemas en el colegio, él mismo afirma que ha tenido nunca, el primo me confirma este dato, entonces yo pongo que no está presente. No presente y el gestión de riesgo es bajo, porque si no lo cometió desde más antes, hay mayor probabilidad de que no lo cometa después, ya que este es el único que está encausado judicialmente. Y así sucesivamente voy valorando cada ítem en función a los resultados de mi evaluación psicológica forense, ¿ok? Ese es un ejemplo, que eso lo han llevado en penal, ¿no? Entonces aquí se cumple el método científico, el objetivo es concreto, como se los he puesto en, ¿cómo se llama? Como se los he puesto en ¿cómo les digo? Como se los he puesto en la cuestión de la revisión, bueno, el ejemplo que les he puesto. En algunos casos hacemos una valoración psicológica, ahorita te doy la palabra, César, les doy la valoración psicológica, por ejemplo, cuando el juez te pide que hagas una valoración psicológica sobre una persona que ha sido declarada interdicta, hacer el seguimiento. En el seguimiento eso es una valoración psicológica. Vas, te entrevistas, ves cómo está la persona, pero le caes de sorpresa. No avisas, estamos yendo a las 3, por favor, nos tienen que recoger. No, le tienes que caer de sorpresa. No, le caes de sorpresa para ver cómo está la persona interdicta, haces una entrevista con la persona interdicta para ver cómo está su estado mental, haces preguntas a los familiares, con quién está la persona, etcétera, etcétera. ¿En qué condiciones? Es limitado el tiempo y recursos porque solamente estás yendo a hacer un seguimiento. Lo mismo pasa con el tema de las visitas y el régimen de visitas, que te puede pedir el juez que hagas un seguimiento. Ahí ya no haces una evaluación, haces una valoración de aquello que estás encontrando por medio de los órganos de los sentidos. Sí, adelante, César. César, que habías levantado la mano. Gracias. Sí, sí, gracias. No, mi consulta iba un poquito en el sentido de esto. ¿Hasta qué punto podemos decir que la información que se tiene por colaterales es realmente científica? O se acerca a la cientificidad, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, un abogado bandido sabe, conoce cómo va a hacer las valoraciones, qué se considera, qué se toma en cuenta? O tiene el asesoramiento de un psicólogo forense que conoce estas metodologías y va preparando todos los colaterales y va preparando toda la situación. O sea, me adelanto a todo el peritaje y voy sistemáticamente manejándolo para que el momento de que el evaluador tenga que acudir a todas las fuentes de información, tener y generar sesgos, o sea, de información que permitan sacar conclusiones erróneas. ¿Es eso posible o hay formas de poder controlar eso para que eso no ocurra? Esa sería mi consulta. Gracias. Claro que sí. Evidentemente, eso lo han debido ver en penal, ¿ok? Pero eso correspondería en penal y no deberían ya preguntarme ese tipo de cosas, pero los voy a responder. ¿Qué es lo que ocurre con los colaterales? Los colaterales son surprise. Sorpresa. Cuando yo realizo la evaluación psicológica, me voy a dar cuenta si me va a preguntar, ¿y tiene que hablar con alguien más? ¿Cómo sabe que tengo que hablar con alguien más? Y si yo voy a empezar con el tema del trabajo para decirle y empiezo el trabajo, le digo, voy a necesitar colaterales. Quiero 2 mujeres y 2 varones. Nada de familiares. ¿Dónde está la cientificidad? No aplico cualquier entrevista. Aplico la PCB, la de psicopatía para colaterales, la screening version, la PSB.
para colaterales. Las preguntas que les voy a realizar son aleatorias. Nadie sabe cómo les voy a realizar, porque son preguntas que están basadas para los colaterales que te da la psicopatía, porque yo siempre utilizo psicopatía. Y cuando me han preguntado de los colaterales, le digo, me dan una lista y yo de la lista escojo. Hay muchas personas que te dicen, no tengo personas que conozcan del proceso, porque yo no puedo llamar a personas y contarles que la persona está detenida. A veces se les hace muy difícil encontrar hasta 3 colaterales, muy difícil, por las reglas que señalo para un colateral. Necesito hablar con el mejor amigo que usted me ha comentado en la infancia, porque yo les pregunto los nombres. ¿Con quiénes andabas en tu infancia? Tal, tal, tal. Perfecto, trae a tal. Necesito comunicarme con fulano y berengana, pero yo decido si con cuál o cuál de los dos hablo. Entonces, generalmente cuando me dicho, pero usted sabe que los colaterales pueden ayudar, no, porque ninguno de los colaterales sabe qué cosa le voy a preguntar, ni por más ducha que yo sea, para cómo sé los colaterales, te podría indicar específicamente, ni podría enseñarle, porque no sé qué vas a preguntar. Yo les digo, sí, me baso en la entrevista a la PCBL, que no puedo decir su nombre, la Screening Version, la entrevista Screening Version para colaterales, que te da parámetros de preguntar, parámetros, pero tú tienes que ahondar en otras preguntas que tú consideres necesarias en función del caso. Entonces, en ese sentido, cuando dicen, ¿y dónde está la cientificidad? Pues en la aplicación de este instrumento, pero que ya lo pongo yo en peritaje, que para los colaterales he aplicado esta, y la guía de bolsillo del DSM-5, que es mucho antes de la cuestión mía. Entonces ya ha cumplido, si decimos de los abogados, las reglas Daubert. Está antes que yo nazca incluso, todo esto. Entonces, ahí cae la cientificidad. Ahora, si me dices, le van a preparar difícil, ahí cuando eres psicólogo experimentado, te das cuenta quién te sirve y quién no te sirve. Yo puedo que la información que me dé el colateral no la tomo en cuenta y no lo pongo en la pericia. Y le digo, la información que tengo es muy sesgada. No puede ser ni tu esposa ni tu hermana. Y quiero personas totalmente extrañas a tu vida cotidiana. Puede ser del ámbito laboral, del ámbito de las amistades, algún primo, madrina, etcétera. No es que ya le avisas antes de la evaluación. Yo en medio de la evaluación, cuando veo antecedentes biográficos, es cuando voy explorando acerca de las posibles personas colaterales que me van a servir. Eso es mi forma de actuar, porque sería muy tonto de mi parte que yo ya les avise. Ahora, si tú me dices que si sabes que van a haber colaterales y que la persona prepare, no sé cuántos colaterales va a preparar la persona. Y si sabrá las preguntas que yo le voy a realizar conforme a. Porque hay toda una gama cuando lleva psicopatía. Y como yo, a mí me gusta hacer psicopatía y estoy entrenada para psicopatía, sé por dónde entrarle, sé cómo se hace. Entonces yo hasta el momento no he tenido conflicto de cuestión sesgo. Me ha preguntado una jueza si la información que estaba no estaba sesgada. Y yo le he dicho que no, porque ninguno de ellos sabe que les he llamado, porque no saben en qué momento yo llamo. Además que gozan de confidencialidad en cuanto a la información. Ahora, que entre ellos se reúnan, difícil, yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque les digo, ¿cómo está? Es la última persona. Entonces, son cuestiones que uno la verdad, aprende con el tiempo. Aprendes con la experiencia de cómo lidiar con el tema de colaterales. ¿Ok? Muy bien. María Elena, adelante. Buenos días, Rally, ¿cómo estás? Sí, tienes toda la razón en eso de los colaterales, es muy importante. Mayormente eso yo he visto en los procesos de familia, cuando es con la cuestión de la guarda, ¿no? Porque es bueno a veces entrevistar a los abuelos, a las abuelas, a las tías, o a veces hasta a los mismos vecinos para saber las condiciones en las cuales viven estos niños. Y es verdad que a veces nosotros como psicólogos entrenados debemos de tener un kit de baterías que sean distintas, porque es verdad que muchos abogados hoy en día ya se las saben, ¿no? Se preparan, ya buscan hasta los test, las respuestas, todas esas cosas, pero yo encontré una técnica, es decir, que al momento de evaluar, yo quito el nombre del test, no le digo nada. Yo también he tenido que tomar opciones de
realizar una pequeña entrevista, pequeños datos y tomarle un test. O sea, mientras menos se lo espere, yo los evalúo. Que van al del abogado y el abogado les enseña todo, ¿no? Y eso es bueno, que yo me estaba olvidando esa parte a un principio de hacer las entrevistas colaterales, pero una vez escuché en una conferencia y desde ahí lo tomé, esa referencia que fue muy buena y me ayudó mucho en el trabajo. Pero hay que saber, de acuerdo al proceso, yo creo que se utiliza a los colaterales, Fran. Claro que sí. Claro que sí. Eso les pongo como ejemplo de los agresores. Obviamente en familia es mucho más complejo. Incluso la señora de la tiendita que vende puede tener mayor información, mucho más, menos sesgada, ¿no? Entonces uno tiene que volverse un investigador con los colaterales para poder constatar, y en familia es bien complicado, porque como todos pueden generar alianzas, ¿no? Entre las familias, entre progenitores, etcétera, es a veces compleja encontrar el sesgo. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar? Los instrumentos también que tomes para ver la cuestión de la cantidad de sesgos que pueden existir. Ahora, la compañera Nelly nos dice, en otras palabras, no se debe tomar en cuenta la familia del evaluado para los colaterales. En el tema de penal, no es que te puedo decir sí o no. En el tema de penal, cuando uno escoge colaterales, tiene que tomar las precauciones. Ese es el consejo. No que te puedo decir, no tomes en cuenta familia. Por ejemplo, en el caso de víctimas, si hablas con la progenitora que está a cargo y que ha hecho la denuncia, o la progenitora que está acompañando, digamos, al adolescente. ¿Y para qué yo le hago la entrevista a ella? Para saber qué es lo que sabe, conoce del hecho. Y en muchas ocasiones, yo antes de evaluarla a la menor, porque no le evalúo de frontón sobre el hecho, primero hablo con la madre para que me dé antecedentes biográficos, partos, cesáreas, y bueno, mal, todas esas cosas. Y después le consulto qué es lo que sabe de la denuncia, cómo se enteró, qué pasó, cómo fue, y me cuenta cómo ha sido. Le hago preguntas acerca de ello como colateral, los cambios de comportamiento antes, después, etcétera. Y esa información la voy a luego cotejar con las pruebas y la entrevista clínico forense que le hago a la víctima. Y a veces me ha ocurrido en un caso con una psicóloga del IDIF, cabalmente, que ella ha aplicado esta cuestión interesante, porque todo lo que la madre le ha dicho, la niña ha repetido y eso va de consultora técnica, de memoria, pero así como si estuviera hablando la madre, pero en versión de voz de niña. Entonces ahí ves esta cuestión del aleccionamiento, pues, que existe entre la madre hacia la hija. Las preguntas que se le hacían de arriba abajo a la niña, y que tu mamá y todo esto, al final empezaba a entrar en contradicción, porque un relato que es aprendido no tiene pues buen final, porque al final se contradecía la menor, y evidentemente ahí concluyó que había una cuestión de interferencia por parte de la madre en el relato, ¿no? Que el relato de la menor se encontraba sesgado por la madre. Por lo tanto, el relato no era creíble con relación a los hechos, porque había una cuestión de la madre. El relato era ensayado, y eso venía de parte del aleccionamiento por la madre, porque era igualito, igualito. Se salía del guión, ya la menor no podía sostener lo que había ocurrido. El trasfondo era un tema de tierras, así de claro, herencia, por el divorcio que ella tuvo, ¿no? Con este sujeto a quien le estaban condenando, que ni hijos tenía con la señora y ella era la hijastra. Y bueno, cosas así. Por ejemplo, la familia en casos de agresores tienden a la protección. Mamá, papá, yo no tomo en cuenta. Puedo tomar en cuenta aquel hermano que ha vivido, porque ahí preguntas, pues, si ves si va a ser correspondiente un familiar o no, porque yo a veces le pido que sea el primo con el que se crió. Es que eso depende de cada caso. Porque, por ejemplo, hay evaluados que me dicen, desde mis 15 años para adelante he salido de casa. Por lo tanto, un colateral que puede ser su hermano, me va a contar, o hermana, todo lo que conoce hasta sus 15 años. Pero ya de ahí en adelante voy a tratar con otros colaterales que quizás lo hayan conocido de adolescente, de adulto, hasta en la época en la que está, o ya lo conocían antes, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta
que hay que evitar esta cuestión del sesgo de la información, porque evidentemente a veces hasta las profesoras ya están como que la mamá va, le cuento que no sé qué, va a venir, seguro que la van a buscar, ya les avisa. Ujú. Pero el psicólogo, como les he dicho, tiene que tener siempre suspicacia para poder realizar la cuestión con los colaterales. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Pasamos. ¿Cómo son las fases para la realización de una evaluación psicológica forense? Hemos visto que en clínica, es interesante en clínica por el hecho de que en clínica tenemos esta cuestión de la cuestión del eje integrador, que te explica clarito cómo vas a hacer este modelo de integración, ¿no? A diferencia de este proceso psicodiagnóstico, en la evaluación psicológica forense tenemos una serie de pasos que realizamos. En este caso tomo a la colombiana Andrea Lobo, que le he puesto ahí un principio, porque es mi profesora y además porque enseña muy bien y tiene una larga trayectoria como perito independiente. No ha sido perito del Estado, ella misma me ha dicho, no soy perito del Estado, he sido independiente, pero que ha hecho mucho por Colombia para que se lleve a cabo la ley específica para reglamentar a los peritos, que eso ha sido bien interesante. ¿Cómo empieza la metodología de la evaluación? Con la solicitud de evaluación. Empezamos desde ahí. Por eso cuando se hace la pregunta en defensa y en sustentación de lo que es nuestro informe o dictamen, dependiendo si somos testigos, peritos, etcétera, y nos dicen, ¿cuál ha sido la metodología que usted ha utilizado para el presente caso? Algunos te responden con los instrumentos. No le estoy preguntando qué técnicas e instrumentos ha aplicado. Le estoy preguntando su metodología, que no es lo mismo. Metodología es la serie de pasos que uno lleva hasta el punto final. ¿Cuál es tu metodología? Empezamos desde la solicitud, desde la cabeza. ¿Qué cosa me han pedido? Entonces yo respondo. Respondiendo a la pregunta del señor abogado, mirándoles a los del tribunal, porque no les puedes mirar respondiendo al otro porque piensan que es personal. Entonces les dices, respondiendo a la pregunta del señor abogado, dignos magistrados, que les encanta a los jueces que les digan así, dignos magistrados o dignas autoridades jurisdiccionales, mi trabajo ha iniciado a partir de la solicitud verbal que ha realizado el responsable del Servicio Legal Integral Municipal del Distrito 5 al que mi persona pertenece como psicóloga forense, donde se me ha pedido como punto de solicitud que realice una entrevista psicológica informativa y establecer la afectación que puede tener la adolescente AMR, de iniciales AMR, a partir del estado emocional, cognitivo y comportamental, y si este está relacionado con el hecho denunciado. Posteriormente a ello, mi persona ha leído los antecedentes de la denuncia para poder comprender y para poder escoger las herramientas psicológicas necesarias y establecer de acuerdo a agenda el horario en que la persona tenía que venir, la adolescente tenía que venir acompañada de su madre o de su progenitor o progenitora o persona cuidadora a su cargo. En este caso, quien firmó el consentimiento y lo que explica y que está establecido y plasmado en mi informe es la abuela paterna, quien actualmente se encuentra con la adolescente. A partir de ello, se le ha explicado todos los procedimientos que se iban a utilizar, en este caso las entrevistas, la aplicación de instrumentos, tanto a la menor como a la madre se ha procedido a la aplicación de los mismos y en base a la interpretación se ha dado lugar a la elaboración del dictamen con las conclusiones que mi persona versa en el informe. Listo, ahí ya les he resumido una respuesta y todo lo que se hace aquí. Entonces, empezamos con la solicitud de evaluación, que podemos hacer por un decreto, un requerimiento fiscal, solicitud verbal, etcétera. Antecedentes del caso. En caso de peritos, leemos la documental existente, una lectura completa. En caso de los dictámenes, generamos hipótesis. Sí o sí tenemos que generar hipótesis y sí o sí nos tenemos que empezar a acostumbrar de aquí en adelante. Yo desde el año pasado me he acostumbrado ya a generar hipótesis porque tengo que hacerlo y es algo que me han dicho en México.
Tu error es que no pones hipótesis en tu dictamen, pero es que en Bolivia no hacemos generalmente, bueno, haz el cambio. Ok, entonces ahora hago hipótesis. Me ha costado un inicio porque, ay, sí, no, pero me decía, es sencillo hacer lo contrario, no contrario, pues puedes generarte 6, 7 hipótesis y eso hace tu trabajo más científico, perfecto. Listo. Hago una lectura completa y empiezo el procedimiento de evaluación. ¿En qué sentido? ¿Qué estrategias voy a tomar y qué logística? ¿Qué conozco del caso a partir de mi lectura? ¿Qué instrumentos voy a aplicar? ¿Cuáles van a ser los correspondientes? ¿Esta persona es quechua parlante? ¿Esta persona habla bien castellano? ¿Cuántos años tiene? ¿La edad? Etcétera, etcétera. A veces traen personas de 3 años y medio. Entonces, en menores de 5 años, como ustedes bien saben, en penal se aplican las competencias. Punto. Y en función a las competencias es que digo, ya, voy a aplicar el HELP para ver competencias. No, a partir de esas competencias o del CAPALIST, cualquiera de los dos, aplico en menores de 5 o 6 años, dependiendo. Porque es un dibujito y es bien bonito la historia que se hace con el CAPALIST. Es hermoso, no hay dónde perderse, es hermoso. Entonces ahí ves tú las competencias, mientras el niño pinta, la niña pinta, ves la cuestión de la motricidad, ves la cuestión de la memoria, ves la competencia del lenguaje, realidad versus fantasía, ves si es que puede distinguir entre lo que es la verdad de una mentira, ¿no? Y también ves esta capacidad de la sugestionabilidad, es decir, que tiene la capacidad de resistirse a las sugestiones que yo le pueda dar como psicóloga, decirle, el niño, el color de que has pintado del niño que ha roto la ventana es de color verde y ella ha pintado azul. Y le dice, no, he pintado azul. Entonces yo le puedo hacer preguntas para ver si es que ella puede corregirme y decirme no. Entonces ahí veo esa capacidad en la sugestionabilidad, que eso te lo enseña el CAPALIST y el HELP. Veo la logística, dónde, cuándo, dónde. Me dicen, está la persona postrada en su cama, mi mamita ya no puede ver, por eso estamos pidiendo la interdicción. Entonces yo voy a ver si efectivamente es a corroborar con mi trabajadora social, las dos juntas. Vamos a ir a mirar, mientras ella esté recorriendo el hogar con la persona, yo me voy a quedar a solas para saber cuán realmente la mamita no sabe ni su nombre. Y en algunos casos nos sorprende porque sabe todo muy bien. Y él te dice, mi hija me ha dicho que me eche porque estoy muy enferma, me han llevado al médico, dicen que tengo que hacer. Ya, entonces yo le hago preguntas, consultas y puedo volver otro día porque ustedes saben que la demencia a veces está todo bien, después hay un reboque de que no, entonces ahí voy a ver mi logística. ¿Cuántas veces voy a ir? ¿Cuántas veces voy a tomar? ¿Cuántas sesiones? Dependiendo de la cantidad de puntos de solicitud, dependiendo de los puntos de pericia en dictamen, etcétera. Y entro en la fase descriptiva y en la fase técnica, donde recojo información de distintas fuentes. Ahí puedo tomar la entrevista, aplicación de pruebas, la exploración mental, hago el tema de los colaterales, que no tiene que ser una piedra en su zapato los colaterales. En casos de víctima, uno, para mí es suficiente quien acompaña a la víctima. Ya si necesito otro colateral, puedo llamar a la hermana, pero a veces encuentro en la documental todo lo relacionado a la entrevista, porque les toman entrevistas al hermanito, a la hermana y a todo lo demás. Entonces ya no requiero porque está ahí el tercero imparcial, que es el psicólogo. Salvo que esté tan mala la entrevista que tenga que considerar, ¿no? Pero cuando es niño, niña, adolescente es bien complicado en muchos casos. Entonces, cuando me decían los de familia, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos que entrevistar a un menor de edad? Pues haces firmar el consentimiento informado y trabajas a solas con la persona cuidador o cuidadora que está a su cargo, ¿no? Si es necesario. Y la fase técnica, que es analizar toda la información, interpretación de resultados y integrarlos en un todo, ¿no? Todo es un todo. Todo lo que yo aplico no es suelto, porque si yo aplico control de ira y aplico el TECA, por ejemplo, te dice a mayor empatía hay menor probabilidad de agresión. Pero ¿qué pasa si es que encuentro dos resultados disparejos? Ahí ya me planteo la hipótesis de que posiblemente esté falseando los resultados. Y ahí, pues, cuando aplico una prueba macra de personalidad, MMPI-2, MMPI-2-RF, MSMI-4, PAI, incluso el SPQ, que no es informatizado, me va a dar a la escala de la mentira.
o la escala de inconsistencia interna y demás cuestiones, y ahí veo si realmente en los instrumentitos que no gozan de estas escalas de validez me va a dar una pauta de cómo está haciendo el llenado. Entonces yo integro todos los resultados para llegar a un punto. No es que la conclusión voy a decir presenta depresión y copio los ítems de la depresión. Eso no es. Me está preguntando la afectación. ¿Está afectada o no está afectada? Recuerden que la afectación es un trocito de lo que es el daño psicológico que nos están pidiendo en una primera instancia. Y posteriormente, luego de todo ello, elaboro mi informe psicológico forense. Entrego a la autoridad requiriente dentro del plazo establecido y siempre guardo mi copia para mi archivo personal, ¿no? En mi notita, algunos peritos veo que en su propio informe se hacen, no, una cartita bonita delante de señores jueces, señor fiscal, etcétera, para que me lo selle y firme, ahí, plan. Si desconfío tanto ya, en la primera página de mi informe, el sellito, pero el sticker te lo van a pegar en la nota, que tú estás presentando, para que de esta manera tengas tu copia, tu respaldo, y todos los instrumentos que has aplicado, como les he señalado, háganlos hacer con bolígrafo, no con borrador, con bolígrafo. Y si se equivoca, le haces firmar al lado, para que conste que no lo borraste tú. Porque hay que cuidarse las espaldas mucho. Y en cada hoja que llene, su firma y su nombre. Cuando es niñita, su nombre. ¿Sabes firmar? Sí, ya he hecho mi firma. La mayoría les encanta. Recordemos que cuando éramos niños nos encantaba tener nuestra propia firma, con estrellitas, puntitos, lo que ustedes quieran. Yo ponía estrellitas en las puntitos de las I. Entonces, ya. Pum, ya está. Entonces, ahí pues tiene que escribir su nombre, que conste que quien ha llenado es ella. El consentimiento por delante, nuestras pruebitas bien firmadas y todo lo demás, en un plastiquito o en grampadas, lo que ustedes quieran, pero biencito, porque eso puede ser objeto de revisión. Nunca hay que olvidar aquello. Todo es objeto de revisión. Algunos jueces pueden decir, ya, si es que hay tanta controversia, presente las pruebas. Listo, que muestre. Puedo exhibo, pues. Y me dicen, no, es que ella no ha hablado así. Tengo grabado. Algo que está establecido en penal, que ustedes ya lo saben. ¿En familia también tiene que estar grabado? Claro que sí. En todo el ámbito forense hay que grabar siempre todo lo que hacemos, porque puede ocurrir que la persona diga, no, es que me ha obligado. ¿Cuál obligado? Aquí está clarito cuando te estoy hablando con una voz tenue y suave de decirle, a ver, cuénteme, señora, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y te cuento, ¿dónde está la violencia? ¿Dónde? Entonces, ahí, el tono de voz pues, que le estoy hablando ahorita no es el tono mismo de voz que yo utilizo cuando aplico con víctimas o con personas en el campo, familia y niñez, que no me gusta mucho, les soy muy sincera, evito familia y niñez con toda mi alma, pero a veces me cae, ¿no? Y no puedo decir no me gusta al juzgado, al juez, cuando me cae por el colegio de psicólogos, no le puedo decir, no, no me gusta hacer forense de familia y niñez, tengo sentimientos encontrados, no, porque no tengo una causa real para negarme. Simplemente me alborota los memoriales tan ofensivos que ni en penal encuentras, ¿ok? Y la defensa en juicio oral que puede ser aleatoria, porque en algunos casos en familia y niñez se entregas y nunca más sabes del asunto. Pero en penal sí vas a entrar a defensa de juicio oral. Es más el 95% de probabilidad que ingreses a un juicio oral donde tengas que ratificarte, donde te sometas a interrogatorio y contrainterrogatorio. A veces te dicen, es clara la pericia, sí, ya, más tardas en entrar que en salir, pero otras veces tardas demasiado por tantas preguntas que te realizan, incluso reiterativas, que uno ya se cansa. No, he tenido el último, cuando digo el ranking de las horas sentada en estrado, 3 horas y media he estado una última vez. Para mí eso ha sido una masacre porque estábamos también en pandemia y yo ya, pues ya, le dije incluso al juez, realmente estoy ya cansada. 3 horas y media, es un cuarto intermedio, nos daremos cansada de las preguntas, ¿no? 3 horas y media sentadas, imagínense, es pues en clases, ¿no? O sea, tampoco es ya irrisorio y estar acribillada por preguntas que son repetitivas para ver si piso el palito y me equivoco.
y me ponen palabras, usted indicó tal, no, nunca indiqué eso. Entonces son cosas que uno dice, ¿no? Usted dijo cuando uno no lo dice, entonces uno no está atenta a lo que dice, te hacen pisar el palito, ¿ok? Entonces, si nosotros comparamos con lo que es un proceso psicodiagnóstico, con un proceso de una evaluación psicológica forense, sea pericial o sea de cuando eres una instancia promotora de denuncia o eres de un equipo de familia, hay diferencias claras. El proceso va a ser igual. Tomas entrevistas, tienes herramientas, tienes hipótesis, pero ¿cuál es la finalidad? Que esa es la diferencia que nos va a marcar en las evaluaciones psicológicas, tanto clínicas como forenses, va a ser el apoyo para una toma de decisión judicial en el ámbito forense y en el ámbito clínico va a ser la cuestión de buscar la salud mental, el bienestar personal, el funcionamiento social de la persona. De una evaluación psicológica forense puede derivar a que se vaya a una cuestión clínica, claro que sí, porque en procesos vemos de que hay una cuestión de que las partes requieren ingresar a un proceso de evaluación psicológica clínica propiamente dicha y tratamiento. Algunas personas dicen que se someta a tratamiento. ¿Y por qué no está siendo tratado? Porque estoy primero evaluando. La evaluación psicológica clínica es muy distinta a la forense. Yo no estoy buscando puntos de pericia. Tengo que ver en cuanto a la salud mental y ver desde dónde voy a empezar para poder establecer los objetivos terapéuticos. ¿Una evaluación psicológica clínica puede durar entre 1 y 2 meses? Claro que sí, porque a veces la persona no se cierra, tengo que establecer simpatía y toda esta cuestión de la evaluación, que no es 2, 3 sesiones, como bien me lo han dicho mis maestras en clínica, no es 2, 3 sesiones y ya tienes el diagnóstico. Hay diagnósticos que duran hasta 4 años, pero mientras tanto, paralelamente vas trabajando esas áreas de conflicto que tú vas identificando, porque siempre es un continuo, por eso se llama el eje integrador. Tienes una impresión diagnóstica y sobre eso vas trabajando. Caso, por ejemplo, ¿cuáles son las que tardas tanto tiempo? Por ejemplo, bipolaridad 1, bipolaridad 2, ciclotimia. Porque pareciera que fuera depresión, ansiedad, pero te das cuenta que están conjuntas con cuestiones de sentirse bien. Entonces ahí la bipolaridad es uno de los cuadros más complejos para poder diagnosticar, así decir si eres bipolar 2 o eres bipolar 1. En psicología forense no vamos a dar vueltas, damos al punto. Alguna vez me pidieron como punto de pericia que establezca si tiene un trastorno mental. Bueno, si quieren con la rigurosidad de un trastorno mental, voy a tardar un montón, por lo menos unos 2 meses para ir descartando esquizofrenia. O sea, le han dicho, me está preguntando todo, específicamente qué trastorno mental quiere que se vea, porque eso es muy genérico, muy genérico. Claro que con el HCR20, SBR20 te dice que veas trastornos mentales a partir de un screening version, que es la guía de bolsillo del DSM-5, donde vas haciendo preguntas, que eso es un texto muy bueno, búsquenlo, está en la librería Galeno, no sé si en La Paz, en la Yachaiguasi, pero yo he conseguido en la Galeno, ¿no? Donde he encontrado absolutamente todo lo que necesitaba para poder hacer. Muy bien. Entonces, en este sentido, aquí concluimos porque vamos a hacer esta parte. ¿Qué solicitudes nos realizan? ¿Ok? Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio. Para ello, por favor, prendan cámaras, que vamos a hacer el tema de este ejercicio que me interesa mucho. Que antes de empezarlo, porque ya hemos visto esta primera parte de las diferencias. Las diferencias son claras y obvias por la finalidad que se tiene. Entonces, en este sentido, pues lo que vamos a hacer es armar grupos de salas. ¿Dónde están mis grupitos de salas? Uy, espérame a ver un rato. Voy a quitar participantes. Ahora sí. No siempre tengo grupos. No sé si el Inge me puede dar una mano para ver el tema de los grupos. Aquí creo que esta aplicación es no. Aquí tendría que salirme en opciones para los grupitos, porque les quiero poner en grupos de sala Zoom
¿O es que ustedes prefieren armar sus grupos, como ya se conocen, si quieren armar sus grupos? Son 24 personas. Van a ser 6 grupos de 4 personas. ¿Cuál va a ser la consigna? Ustedes van a hacer una consigna relacionada a establecer qué puntos de solicitud les han pedido. ¿Qué solicitudes les piden? Y ustedes en la siguiente clase del viernes van a decirnos básicamente, a ver, estos puntos me han pedido. Puntos que pueden ser absurdos, a eso me voy. ¿Qué puntos te pueden pedir que son totalmente absurdos? ¿No? ¿Qué puntos de solicitudes te piden en los que realmente dices, esto no me compete? O me han pedido puntos de acuerdo a nuestra experiencia que han sido acordes porque se ha coordinado. Entonces, eso es lo que yo quiero rescatar. Saber qué es lo que a ustedes les han pedido en su trabajo, en sus labores, ¿no? Y ahí les voy a yo inicialmente mostrar qué cosas me han pedido en algún momento de mi vida, qué cosas bien, qué cosas mal, qué cosas que nunca iba a poder responder, qué cosas que estaban fuera realmente de foco o que han sido mal establecidas y demás. ¿Ok? Entonces, en ese permiso, bueno, en esta cuestión, voy a llamar lista previamente, antes de que se nos olvide, por favor, y para que ustedes, mientras yo llame lista, ustedes puedan, por favor, establecer cómo van a trabajar. ¿Quieren armar sus propios grupos ustedes? ¿Quieren que yo los designe? Etcétera, etcétera. Mientras ustedes piensan, llamo lista. César. Presente, Fran. Mauricio Chávez. Buenos días, Magíster. Ok, María Elena. María Elena. Yola. Sí, Fran, dime. Ok, Yola. Magíster, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Carola Cosío. Buenos días. Sonia, gracias. Sonia Susi Cruz. Buenos días, dicen. Muchas gracias. Margarita Cusi. Presente, magíster. Ok. Amida está presente. Sí, me pidió Magíster, estoy acá, magíster. Sí, no te por preocupes, favor, Amida. magíster. Ya estás Gracias, presente. magíster, estoy en nombre, gracias. Gabriela Jazmín Escobar. Presente, magíster, buen día. Jimena Catalina Espinosa. Presente, magíster, buen día. Gabriela Flores. Sandra Karina Gómez. Presente, buenos días. Marina Limachi. Presente, buen día. Buen día. Eber Ronalmita. Joseph Oporto. Buen día, magíster. Gracias. Nelly Ortega. Presente, buen día. Micaela Plata. Margot Putaré Rivero. Presente, dicen buen día. Buen día. Bianca Rojas. Buen día, magíster, buen día. Presente. Gracias. Iván Torres. Lenny Vargas. Lenny, Iván, ¿alguien? Presente. Ok, Lenny. Hernán. Presente, buenos días. Ok, buen día, Isabel. Ok, listo. Entonces, ¿cómo quieren armarse los grupos para que hagan este trabajo en la 1 hora que nos queda? No sé si está Inge, no sé si nos puede habilitar el tema de grupos, por favor, para que yo los ponga o ustedes prefieren armar sus propios grupos. Muy buenos días, magíster. Muy buenos días a todos los maestrantes. Se encuentra habilitada la opción de crear grupos. A ver. Sí, Micaela, no te preocupes, ya estás, pero no lo encuentro, Inge. Me sale pizarra, aplicaciones. Por afinidad armaremos los grupos. Sí, pero la cosa es que quiero ponerlos en sala Zoom para que trabajen hasta las 11 de la mañana. Ah,
Y quiero armar 6 grupos de 4 personas. Entonces ustedes mírense y pónganse de acuerdo para que yo pueda hacer. Inge, no sé si me puede armar, por favor, 6 grupos para un que minuto. ellos se vayan ingresando con sala, por favor, porque no tengo yo la opción. Entonces, Ingreso por la Una computadora y les consulta, creo. ¿no sería mejor de manera aleatoria a todos? Porque de alguna manera debemos de trabajar con todas las personas. A veces buscando grupo por afinidad perdemos tiempo. ya, está bien, no hay Llévanlo así. problema. Entonces, cuando lo hace de manera aleatoria, trabajamos con todos y nos aprendemos a integrar como grupo también. Eso es bueno, trabajar Ya. con distintas personas. Ya, está bien. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer hoy aleatorio, porque son otras actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, para informes, yo ya les voy a decir para el siguiente sábado que ya armen sus grupos. Esta vez vamos a hacer aleatorio, ¿ya? Entonces, y a la siguiente ya les cumplo el capricho de que ya hagan por grupitos. Entonces, por favor, Inge, aleatoriamente me distribuye a los colegas para que empiecen a trabajar. ¿Cuál va a ser la consigna? Se los voy a poner en el chat para todos. Es establecer qué puntos de solicitud, de evaluación o puntos de pericia, cualquiera de los dos, o puntos de pericia, les han sido solicitados. En esto pueden ser puntos de pericia que sean propios de la materia, propios, bien redactados, o por el otro lado, cosas que no nos corresponden, que eso es bien interesante. Muy bien. Listo, entonces, por favor, para empezar a trabajar, eso es la cuestión de la consigna, y ahora sí pueden ir a grupos, por favor, para que puedan trabajar. Así, ya puedo poner para grupos pequeños. Vamos a hacer crear sala de 4 grupos, 5 grupos por lo que estamos, que somos 25, sino 6. Ya. Listo. Entonces, automáticamente van a haber 3 a 4 participantes. Ya están, por favor, así que pueden empezar a incorporarse a sus grupos. Muchas gracias. Ya están. Incluir, por favor, a sus grupos hasta las 11 en punto. Concluimos y se termina la clase.